Y ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con una nueva enseñanza para el canal. Y estaba viendo esto que me di cuenta que era una cosita muy interesante que todos, a ver, que todos, pero todos, ahí para que no digan que me trabé, todos, pero todos los cristianos deben saber. Y esto que les voy a contar está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y Hebreos 11, capítulo 1, de título tiene la fe. Y en el versículo 6 está lo que le quiero decir. Dice, pero sin fe, o sea que el que no tiene fe, es imposible. Antes vamos a resaltar un poquito que es imposible, que no hay otra manera, que no hay absolutamente nada, no hay otra cosa en el mundo que se pueda hacer para agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Por ejemplo, cuando tú obedeces los mandamientos, tú no lo haces porque dices, ay, qué obligación, qué pesado, fastidio. No, tú lo haces por fe. Cuando lo haces por fe, ahí recién estás agradando al Señor. Como por ejemplo, si tú vas a orar y resulta que estás todo preocupado, resulta que, bueno, por esto del COVID, aunque no hay que tenerle nadita de miedo, pero por ejemplo si un familiar está mal y tú tienes preocupación, tú estás como, ay Señor, por favor, así como que sin fe, cuando vayas a orar y tengas eso, no ores. Lo que tienes que hacer es primero relajarte, ponerte tranquilito, tienes que relajarte, tener fe, para cuando tengas fe, ahí recién orar al Señor para que puedas agradar al Señor. Porque cuando tú estás orando sin fe, aparte de que dice que simplemente la oración se cumple con fe, aparte de eso, tú le estás diciendo al Señor, Señor, por ejemplo, alguien de mi familia está mal, ¿tú puedes hacer esto? O sea, tú estás dudando porque no tienes fe, porque la fe es certeza, o sea, que tú estás completamente seguro. En cambio, lo contrario a la fe es la duda, por eso le estoy diciendo la duda. Por ejemplo, si tú tienes duda, no agradas al Señor. Por eso siempre es bueno tener fe, siempre es bueno orar por tu fe, pero no, por ejemplo, aumentarnos la fe, porque con un granito de mostaza pueden mover montes. Así que por eso yo les digo que oren también por su fe, pero no oren de esa manera. Por ejemplo, díganle que le dé la fe necesaria para lo que ustedes quieran, para que el Espíritu Santo los use. Eso es muy importante, para que el Espíritu Santo, porque si lo hacen en su nombre no van a hacer nada, todo en el nombre de Jehová, ustedes no hacen nadita. Bueno, es como una exposición y bueno, o algo mucho como 20 veces más complicado y se tiene que escribir y Jesús hace todito eso y tú nomás pones un punto y nada más, y Jesús hace toda la demás parte. Pero como les decía, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o sea, por ejemplo, Dios te da recompensa, como por ejemplo, si tú le das aunque sea un vaso de agua a alguien en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Señor no se va a olvidar, el Señor no se va a olvidar y te va a recompensar. Pero por ejemplo, aquí dice, tener fe en el Señor, no tener fe en otras cosas, como por ejemplo, lo que hacen los brujos, le dan autoridad, o sea, le dan poder, le dan que, por ejemplo, mira, los brujos usan muchas de esas cosas de un amuleto para la suerte, cuando la suerte y la mala suerte no existe, pero ellos dicen un amuleto para la suerte, la protección, no sé, una cosa de Buda, qué cosa, otra cosa del diablo que dicen. Eso es pura hechicería, pura brujería, porque eso es que no sirve. Lo único que sirve, lo único verdadero es en el Señor. Por ejemplo, si alguien hace un milagro, primero yo no lo voy a creer, no le voy a creer, bueno, si lo hizo el milagro sí lo voy a creer obviamente, pero a ver,
si alguien, por ejemplo, hace un milagro, por ejemplo, de que pasa una cosa buena, por ejemplo, abren una tienda, algo, un milagro de eso. Yo primeramente no voy a, bueno, sí lo voy a aceptar que de verdad pasó eso, pero no voy a hacer muchas, no voy a ir a ese lugar porque ustedes sabrán que el enemigo también puede hacer todo tipo de milagros y las mismas cosas que hace Dios, pero porque Dios le da la autoridad. Pero, a ver, pero si lo hacen, por ejemplo, en el nombre de Dios, ahí sí. Como por ejemplo, un ejemplo podría ser si cae oro del cielo o otro mineral muy precioso, si cae un mineral muy precioso, si por ejemplo lo hacen, por ejemplo lo dicen en el nombre no sé, de los dioses, esos dioses falsos que tienen oídos, no escuchan, tienen pies pero no caminan, esos falsos dioses, o peor, incluso en el nombre del enemigo, que eso sería lo peor. No voy a recoger ese oro, obviamente, porque eso está está hechizado, está con brujería, y quién sabe con qué otra cosa más va a tener esa cosa. Pero, por ejemplo, si dice en el nombre del Señor, ahí ya se tiene un poquito más de confianza. Pero recuerden, toda cosa tiene que ser con fe. Como por ejemplo, no se puede hacer, por ejemplo, una cosa sin fe, ok. Bueno, sí se pueden hacer cosas, a ver, ¿qué es la fe? Aparte de tener la certeza de que esa cosa es real, aparte de eso es algo invisible, y aparte de eso, ¿en qué tiempo está la fe? ¿Está en presente? ¿Está en futuro? Exacto, eso está en esas cosas, bueno, prácticamente está en el futuro, porque nosotros creemos, por ejemplo, en las promesas, por ejemplo, del Apocalipsis y todas esas cosas que van a pasar, nosotros las creemos, pero es invisible y está en tiempo futuro, o sea que es más difícil creer porque es invisible, y de ahí viene el dicho, ver para querer, pero eso es todo lo contrario a la fe, porque la fe tú estás teniendo la certeza de que eso va a pasar. En cambio, cuando es ver para creer, no tienes nada de fe. Como por ejemplo, cuando Jesús murió y resucitó, había un hombre, no recuerdo muy bien quién era, que dijo, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado hasta que meta mi mano por donde le clavaron las manos, hasta que meta su codo, creo, por donde le traspasaron la lanza. Eso es todo lo contrario a la fe, y por eso, como eso es más difícil, Jesús nos recompensa y dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Y como nosotros obviamente creímos sin ver a Jesús, somos bienaventurados. Y bueno, hasta aquí la enseñanza de un versículo, algo larguita. Pero bueno, hasta aquí la enseñanza, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, bye.